las pandemias más letales de la historia. Estas son algunas de las pandemias más letales en lo largo de la historia humana. Cabe mencionar que la palabra pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa entre los humanos a lo largo de una área geográficamente extensa. Las pandemias han llegado a cambiar el rumbo de muchas civilizaciones. Actualmente, en el siglo XXI, el coronavirus es la pandemia que está acabando con la vida de personas todos los días. Hasta el momento se registran 211.000 fallecidos y más de 3 millones de infectados en todo el mundo. Sin embargo, existieron infecciones más letales que causaron pánico y acabaron con muchas vidas en la historia de la humanidad. VIH, SIDA. 32 millones de muertes causadas por el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En 1981 se determina el origen del VIH proveniente de los primates en el centro oeste de África. Este virus se transmite por sexo desprotegido, transfusiones de sangre contaminada, agujas hipodérmicas y de la madre al niño durante el embarazo. Algunos fluidos corporales como la saliva y las lágrimas no transmiten el VIH. Actualmente no hay ninguna cura o vacuna. En 2014, aproximadamente 36,9 millones de personas vivían con el virus y causó 1,2 millones de muertes. El VIH-Sida se considera una pandemia, un brote de enfermedad presente en una área grande y con propagación activa. Paga de Justiniano. La población mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas, causada por la pandemia que afectó especialmente al Imperio Romano de Oriente en el siglo VI. Entre los años de 541 y 543 se determina el origen de la epidemia proveniente de las ratas portadoras de pulgas infectadas con la peste bubónica en Constantinopla, actualmente Estambul. Historiadores modernos le dieron su nombre en referencia al emperador romano Justiniano I, que regía entonces el Imperio Bizantino. El impacto sociocultural de la plaga en el periodo de Justiniano ha sido comparado al de la muerte negra. Se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia. Gripe española. La pandemia de gripe de 1918, también denominada incorrectamente gripe española, se considera la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas. Se estima que infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, alrededor del 27% de la población global. Entre 1917 y 1918 se determina el origen del virus influencia A del subtipo H1N1,
reportada por primera vez en Kansas, Estados Unidos, aunque ya se había producido una primera oleada en al menos 14 campamentos militares tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial. España no sufrió particularmente más que otros países la pandemia, porque se había mantenido al margen del conflicto y por eso se empezó a hablar de gripe española. Viruela fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte. Se desconoce el origen de la viruela, pero existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, pues se han hallado restos en momias egipcias datadas del siglo III a.C. Ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas y con cegueras en lo largo y ancho del mundo. Se estima que solo en el siglo XX la viruela mató hasta 300 millones de personas. Sin embargo, no fue hasta 1796 cuando se creó la primera vacuna moderna contra el virus, gracias a Edward Jenner. Se considera a la viruela una de las dos únicas enfermedades infecciosas que el ser humano ha logrado erradicar, junto a la peste bovina, erradicada oficialmente en 2011. Peste negra, llamada también la muerte negra, es la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Euroasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre los años de 1347 y 1353. Se determina el origen del virus en las pulgas de las ratas negras y se esparció por toda Europa, usando como medio de transporte a los barcos mercantes. La pandemia interrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero en el siglo XXI las estimaciones son de 25 millones de personas solo en Europa y de 200 millones de muertes en todo el mundo. La consecuencia de la muerte negra se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozos. Hoy en día la peste negra se cura con antibióticos y no está erradicada. Si te gustó el video, dale me gusta. Si quieres más información sobre el canal, suscríbete. Y si tienes alguna sugerencia para un nuevo video, comenta.